Supuestamente, la Septuaginta es la más antigua traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Generalmente, los traductores de las Biblias modernas usan la Septuaginta junto con otros textos para traducir la Biblia. Ellos alegan que la Septuaginta contiene la verdadera lectura que no se encuentra en el texto hebreo preservado. Pero, ¿qué es la Septuaginta? Los que creen que la leyenda de la Septuaginta es verídica, alegan que esta traducción se llevó a cabo entre los años 285 al 246 antes de Cristo, o sea, en el intervalo de los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más exactamente durante el reinado de Ptolomeo II de Alejandría, esto es, en Egipto. Según la leyenda, su bibliotecario, quien supuestamente fue Demetrius de Phalerum, persuadió a Ptolomeo II para que consiguiera una copia de las escrituras hebreas con el fin de que fuera traducida al griego para el beneficio de los judíos que vivían en Alejandría. Un antiguo documento conocido como la Carta de Aristeas es la sola y única evidencia que se presenta como la prueba de que alguna vez existió esta mística traducción griega, pero no hay absolutamente ningún manuscrito griego del Antiguo Testamento existente con fecha del año 250 a.C., ni de ninguna otra fecha cercana al 250. Tampoco existe ningún registro en la historia judía de que semejante trabajo de traducción se haya llevado a cabo. La Carta de Aristeas revela un plan para hacer una traducción oficial de la Biblia hebrea al griego. Esta traducción, según la leyenda, fue aceptada como la Biblia oficial de los judíos y vino a reemplazar a la Biblia hebrea. Este trabajo de traducción supuestamente fue hecho por 72 eruditos judíos, 6 de cada una de las tribus de Israel. La localidad en donde se llevó a cabo este trabajo fue Alejandría, Egipto. Cuando los defensores de la supuesta Septuaginta son presionados para presentar una evidencia más convincente de la existencia de este alegado trabajo de traducción hecho por 72 eruditos judíos, rápidamente señalan hacia la Exapla de Orígenes, escrita alrededor del año 200 después de Cristo, es decir, 450 años más tarde de que la Septuaginta supuestamente fuera escrita y más de 100 años después de que el Nuevo Testamento fuera completado. La segunda columna de la Exapla de Orígenes contiene su propia traducción griega del Antiguo Testamento, incluyendo libros espúreos como Bel y el dragón, Judith, Tobías y otros libros apócrifos aceptados como autoritativos únicamente por la Iglesia Católica Romana. Los proponentes de la invisible Septuaginta tratan de argumentar que Orígenes no tradujo del hebreo al griego, sino que simplemente copió la Septuaginta en la segunda columna de su Exapla. ¿Puede ser correcto este argumento? Definitivamente no. Si lo fuera, significaría cualquiera de las siguientes dos cosas. Número 1, que los supuestos 72 eruditos judíos añadieron los libros apócrifos a su trabajo antes que dichos libros fueran escritos. O segundo, significaría que Orígenes se tomó la libertad de añadir estos escritos espúreos a la santa palabra de Dios, aún sabiendo la sentencia sobre los que se atreven a añadirle, según Apocalipsis 22:18. El historiador Eusebio, quien vivió entre los años 260 al 339 después de Cristo, hace mención de un Pentateuco griego, pero no lo menciona como una traducción oficialmente aceptada. ¿Existe algún manuscrito griego del Antiguo Testamento que haya sido escrito antes del tiempo de Cristo?
Sí, hay un diminuto trozo de manuscrito fechado en el 150 a.C., conocido como el Papiro de Ryland, número 458, que contiene los capítulos 23 al 28 de Deuteronomio, ni más ni menos. Posiblemente la existencia de este fragmento condujo a Eusebio a suponer que el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, habían sido traducidos por algún escriba en un esfuerzo por interesar a los gentiles en la historia de los judíos. Pero este fragmento no puede tomarse como una certeza de la existencia de una pretendida traducción oficial de todo el Antiguo Testamento griego. Podemos estar seguros de que el supuesto trabajo de traducción de los 72 eruditos judíos llamado la Septuaginta no es más que una fábula. A pesar de la leyenda de la carta de Aristeas, la hexápla de Orígenes y el minúsculo trozo de manuscrito número 458 de Ryland, no hay ninguna razón irrefutable que puedan presentar los que abogan por la veracidad de que un trabajo de traducción oficial del Antiguo Testamento al griego, conocido como la Septuaginta, se haya realizado por 72 eruditos judíos entre los años 285 al 246 a.C. Por otro lado, existen argumentos de peso que desmienten la existencia de la supuesta Septuaginta. Primero, ¿cómo hicieron para localizar las 12 tribus de Israel y escoger a 6 eruditos judíos representantes de cada una? Esto sería totalmente imposible, ya que las 12 tribus se habían disuelto en la cautividad. Segundo, todo judío sabía que solamente la tribu de Leví era la encargada de las Sagradas Escrituras, según Deuteronomio 17 y 18, Deuteronomio 31, 25 y 26 y Malaquías 2, 7. Ningún judío de las 11 tribus restantes se atrevería a llevar a cabo semejante empresa de traducción. Tercero, ningún judío aceptaría una escritura griega como superior a una escritura hebrea. Hasta el día de hoy, los israelitas retienen celosamente su lengua hebrea como una evidencia de su herencia judía. Es demasiado ingenuo creer que los judíos, quienes consideraban a los gentiles como perros, estuvieran dispuestos a abandonar su lengua hebrea por una lengua gentil a la que hubiera sido traducida su más santa posesión, la Biblia. Semejante suposición no solamente es absurda, sino que es inimaginable. Y en cuarto lugar, Dios mismo no lo hubiera permitido, según Jeremías 44:26, que dice: Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: vive el Señor Jehová. Algunos intelectuales alegan que Cristo y sus apóstoles usaron la Septuaginta, prefiriéndola en lugar del texto preservado hebreo que se encontraba en el templo y en las sinagogas. Pero si la Septuaginta griega fue la Biblia que Jesús usó, ¿por qué dijo en Mateo 5:18? Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. La jota es una letra hebrea y la tilde es una marca pequeñita que sirve para distinguir una letra de otra. Si Jesús hubiera usado la Septuaginta griega, sus escrituras no tendrían jotas ni tildes. Obviamente, él usó la escritura hebrea. En adición a esto, Jesús mencionó el texto de las escrituras en dos maneras: la ley y los profetas, y como la ley de Moisés, los profetas y los salmos, según Lucas 24:44. La supuesta Septuaginta no tiene tal división. De hecho, contiene los libros apócrifos intercalados entre los libros del Antiguo Testamento, de tal manera que Jesús no hubiera podido hacer una división tan precisa como lo hizo
al usar las escrituras hebreas. Algunos se preguntarán, ¿qué hay entonces de las numerosas citas de la Septuaginta en el Nuevo Testamento? Esto es algo sencillo de explicar. Por cuanto gente como Orígenes pusieron el Antiguo Testamento en griego 200 años después que el Nuevo Testamento ya estaba escrito, ellos sabían lo que Pedro, Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento habían dicho. Cuando ellos hicieron su traducción, ya tenían todo el Nuevo Testamento frente a sus ojos. Por ejemplo, a Orígenes le gustó la manera en que Pedro hacía referencia a Isaías 46-8. Así que copió las palabras de Pedro en el Nuevo Testamento y las puso en el Antiguo Testamento de la segunda columna de su exapla. No es que Pedro copió Isaías 46-8 de la inexistente Septuaginta. El Espíritu Santo, quien es el autor de las Escrituras, se tomó la libertad de citar en el Nuevo Testamento pasajes del Antiguo en la manera en que él quiso que Pedro las pusiera. Así que, mis queridos creyentes de la inexistente Septuaginta, siento mucho desilusionarlos, porque la Biblia Septuaginta que le venden al público hoy en día no es más que una compilación de manuscritos alejandrinos, principalmente de los códices sinaítico y vaticano. Estos códices fueron escritos entre los años 100 al 350 después de Cristo. Es decir, después de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Una traducción griega que haya sido realizada por 72 eruditos judíos escogidos de entre las 12 tribus de Israel es solamente un mito sustentado por la Iglesia Católica Romana, por los críticos textuales ecuménicos y por los gnósticos. Los protestantes no los necesitamos, porque en el texto hebreo masorético tenemos las palabras preservadas del Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 manuscritos en griego, más muchas traducciones muy antiguas dispersas por todo el mundo que dan testimonio de las verdaderas palabras de Cristo y sus apóstoles. No necesitamos Biblias inventadas ni Biblias pervertidas. Creemos que la Biblia completa y definida la hemos tenido desde hace muchos siglos. Para nosotros, aquí en América, la King James Version y la Reina Valera, basadas ambas en el hebreo masorético y el Textus Receptus.